aritmética tendríamos esto acá. Vamos a acomodar un poquito mejor para que me quede fácil. Entonces ahí tendríamos que A vale 1, B vale menos 2 y C vale menos 1. Y eso lo reemplazamos aquí. Entonces igual a menos B. ¿Cuánto vale B? Menos 2. Más menos la raíz de menos B al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale menos 1, sobre 2 por A, que vale 1. Esto es igual a menos 2 más menos la raíz de menos por menos es más, sería más 4, menos 2 al cuadrado es 4, sería 4 más 4 es 8, ¿no? Raíz de 8 sobre 2. X va a ser igual, raíz de 8 puedo escribirlo así, ¿no? Menos 2 más menos 2 raíz de 2, porque ese 2 entra adentro como 4 y 4 por 2 es 8, ¿no? ¿Por qué hago esto? Para poder simplificar, ¿no? Entonces aquí tengo 2. Entonces los 2 se eliminan. Esto con esto con esto. Me va a quedar igual a menos 1 más menos raíz de 2. Entonces tienen ahí dos soluciones, que es el menos 1 más raíz de 2 y el otro es menos 1 menos raíz de 2. Entonces aquí tendríamos para esta ecuación cuadrática aquí, para esta aquí, tendríamos dos soluciones, ¿no? X1 sería igual a menos 1 más raíz de 2. X2 sería menos 1 menos raíz de 2. Y de esta acá tendríamos un X3 igual a 1, ¿no? Si le igualan a 0, sale 1. Entonces, si X toma estos valores, para estos valores, el determinante de A es, o de A es, vamos a llamar, el determinante de A es 0. ¿Ya? Y de esa manera determinan los valores para los cuales el determinante de esa matriz es 0. Aquí tiene otro ejemplo, se lo voy a dejar aquí. Son matrices pequeñas. Tengo que se habilite. Y ustedes pueden desarrollarlo eso. Ahí. Aquí tienen esos dos ejemplos para que ustedes los desarrollen. Siempre coloquen los paréntesis, aquí no tienen que colocarlo. Entonces, en ambas preguntas, de aquí, tienen que hallar el valor de X. ¿Ya? Ahí tienen, de esa manera se aplica este método que es el procedimiento por SAR, ¿no? Saquen su captura, si tienen alguna pregunta pueden hacerlo. Ingeniero, en la calculadora sale 1 más menos raíz de 2. Ah, ya sí, tienes razón, correcto, tienes razón, porque aquí es correcto lo que dice. Fíjense, aquí es menos, menos por menos es más, ¿no? Okay. Sí, es correcto. No, aquí no olvidé multiplicar estos dos signos, es más 2.
Entonces aquí sería 2. Aquí, esta partecita de acá me salté. Por eso es que sale positivo, ¿no? Ahí y ahí, ¿no? Sí, está bien, ya lo corregimos. Cualquier observación así me dicen, ¿no? Siempre algunos detalles a veces se pasan. Ingeniero, disculpe, ¿Ya? ¿Me avisas, Juan? para resolverlo sin usar Barrow, ¿tendríamos que hacer toda la tabla de la anterior clase? No recomiendo, o sea, es muy largo. O sea, sí, la fórmula universal es eso que tiene ahí, ¿no? Tendría que utilizar toda esta ecuación. Y no se justifica, ¿no? Porque lo que hace Sarro es interpretar gráficamente, gráfica y matricialmente toda esa ecuación, en vez de estar ahí reemplazando unos valores. Son cuántos productos acá, son la misma cantidad de productos, pero tiene que ir sacando uno por uno de arriba, ¿no? Cambia aquí, hace lo mismo, en este procedimiento es mucho más simple, ¿no? Yo les indiqué en la anterior clase que pueden utilizar cualquiera de estos. Yo lo he hecho así porque es más directo, ¿no? Pero en la anterior clase le di estos procedimientos acá que se llega al mismo resultado. Entonces, si ustedes, digamos, como lo hemos hecho aquí, no les parece que lo quieran aplicar, lo cambian, ¿no? Cualquiera de los anteriores. O sea, el resultado es el mismo, ¿no? Ustedes trabajen como vean que les parece mejor, le entienden más. Creo que ese es lo que uno busca, ¿no? ¿Ya lo tienen, jóvenes? Sí, ingeniero. Okay. Entonces, con este hemos visto el método de SAR. Ahora aquí vamos a ver otro método, pero para eso necesitamos que se comprenda este concepto acá en la tienda. Ahí. Enseñamos a ver un método que es universal ya para n por n, pero antes de eso hay que entender estos dos conceptos que es matriz menor y cofactores. Lo que buscamos acá es que se entienda el concepto más que aplicarlo, porque la aplicación lo vamos a hacer en el método. El concepto es lo que necesitamos. Entonces veamos primero qué es matriz menor. Ahí está todo el concepto teórico. Vamos a explicarlo en la matriz, que es lo mismo. En latín vamos a acomodar esto. A ver, ahí. Listo. Perfecto. Ahí tenemos una matriz de n por n. Esta es una matriz de n por n. En todo lo que es determinante, solo matrices cuadradas. N por n. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que por cada elemento que tiene esta matriz, por cada elemento, está vinculado con una matriz que se llama matriz menor y que lleva el mismo subíndice. Fíjense, va a ser M11, lleva el mismo subíndice que el elemento. M12. Siempre tiene que coincidir con el subíndice en posición del elemento. Entonces, M1N. Por cada elemento hay una matriz menor. Aquí va a ser M, está mal eso.
Un ratito creo que copié una matriz. Un ratito está mal esa matriz. Es que eso no es cuadrada, no, un ratito. Debería haber tenido acá esa matriz. No está. Un ratito voy a copiar. Es que está mal esa matriz. Venga, creo que tengo aquí una matriz cuadrada, así que esta está correcta. Este es otro grupo, ¿no? Más bien que lo tenía ahí guardado. O sea, tengo, ¿no? Había copiado una matriz que no es. Listo, ahora sí. Esa es una matriz cuadrada. Tengo que borrar un ratito esto, ¿eh? Listo. Bien. Bien. El otro matriz es rectangular y eso no puede ser. Igual la que tengo acá, tengo que copiar esta ahí. O sea, ahí. Lo traemos eso acá. Ahí. Vamos a borrar esto que está mal. ¿Eh? Copiar. Dejar. Ya necesitar dos. Ya, ahí estaría correcto. Estaba mal la otra matriz, era rectangular. Entonces, tengo una matriz de n por n. N por n. ¿Se ven los subíndices jóvenes? ¿O necesitan que sea más grande la matriz? Jóvenes. Se ve bien, ingeniero. Jóvenes. Se ve bien, ingeniero. Ah, ya, ok. Entonces, por cada elemento, tal como mencionaba hace rato, hay una matriz menor por cada uno. Esta es la matriz menor 1, 1. Tenemos aquí la matriz menor 1, 2. Estoy colocando ahí. Matriz menor. Un ratito. Escribe muy manchado, entonces por qué será. Matriz menor 1, 2. Entonces, por cada elemento, una matriz menor. Existen tantas matrices menores como elementos tiene la matriz. Matriz menor 1n. Si la matriz de 3 por 3 tiene 9 elementos, va a tener 9 matrices menores. De esa manera, entonces, por cada elemento, una matriz menor. Que hace la matriz menor n3. Entonces siempre va a haber coincidencia entre estos valores. Sí o sí tienen que coincidir. Entonces si tienen un elemento AIJ en cualquier fila, AIJ representa que el elemento está en cualquier fila o en cualquier columna. Igual va a estar en correspondencia con una matriz menor IJ. Entonces, siempre hay coincidencia en esto, ¿no? Entonces, aquí nos está indicando que aquí tengo un conjunto que está compuesto por M11, M12, M13, MNN. Por cada elemento una matriz menor, y estas son lo que se llama matrices menores. Son matrices menores.
En concepto, eso es lo primero que tengo que interpretar. Entonces, por cada elemento hay una matriz menor. Ahora, ¿cómo encontramos las matrices menores? Para eso vamos a tomar un ejemplo aquí. Vamos a colocar una matriz cualquiera. Una matriz que tenga estos valores. 3, menos 1, 2, 4. Vamos a darle valores. Entonces tenemos una matriz menor. Puede ir 0, no hay ningún inconveniente. Podemos colocarle un 0. Entonces tenemos una matriz de 4 por 4. Tengo una matriz de 4 por 4. Siempre las matrices menores son un tamaño menos que el orden de la matriz. O sea, si mi matriz A, aquí arriba, vamos a indicar eso. Mi matriz A es de n por n, fíjense acá, n por n. ¿No? Cada matriz menor va a ser de n menos 1 por n menos 1. O sea, las matrices menores tienen una fila y una columna menos que la matriz original. Cualquier matriz menor va a ser de n menos 1 por n menos 1. Siempre se elimina una fila y una columna. Entonces, si aquí yo tengo mi matriz A que es de 4 por 4, significa que todas mis matrices menores van a ser de 3 por 3. ¿Y cuántas matrices menores tengo? 16, ¿no? Porque esta matriz de 4 por 4 tiene 16 elementos, 16 matrices menores de 3 por 3. ¿Cómo encuentro las matrices menores? De manera sencilla, por ejemplo, voy a tomar este valor de aquí, 7. Quiero hallar la matriz menor de ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero identifico al elemento en posición. Este elemento es el elemento que está en la fila 2 y columna 3. Es el elemento A23. Está en la fila 2, columna 3. ¿Y cuánto vale? 7. Lo primero es eso, ¿no? Identificar el elemento. Segundo paso, identificar la matriz menor. En este caso, mi matriz menor lleva el mismo subíndice, 2, 3. Siempre hay coincidencia. Y el subíndice es el que me indica lo que debo hacer. El subíndice le dice a ustedes, eliminen mentalmente la fila 2 y la columna 3. O sea, el subíndice no dice que hay que eliminar. En este caso, en este único caso voy a colocar las líneas. No dice elimine la fila 2 y la columna 3. Eso uno lo hace mentalmente porque puede hallar varias matrices menores. Entonces su índice le dice, elimina esta fila. Ahí. Y elimina esta columna. Que es lo que tengo acá. Entonces elimina uno de esa fila y esa columna y copia lo que queda. Si elimino la fila 2 y la columna 3, me quedaría 3 menos 1, 4. 9, 5, 3. Y menos 3, 4, menos 2. Menos 3, 4, menos 2. Entonces, de esa manera encontramos las matrices menores. Pueden encontrar para cualquier de los elementos, ¿no? Yo puedo tomar cualquiera, por ejemplo, puedo tomar el 5 acá, ya sea positivo, negativo, 0, no interesa, ¿no? Puedo tomar este aquí. Entonces, identifican el elemento. ¿Ese elemento en qué fila de columna está, jóvenes?
Fila 3. Fila 3, columna 2. Entonces el elemento está en la fila 3, columna 2 y vale 5. El valor, digamos, por el momento no nos afecta. Puede ser positivo o negativo. Lo que estamos haciendo ya la matriz menor para ese elemento. Entonces, este elemento está en esa fila, esta columna y vale 5. Y está en correspondencia con una matriz menor que lleva el mismo subíndice, ¿no? 3, 2. ¿Cómo encuentro esa matriz menor? Como indicábamos arriba, ¿no? Ya usted esto lo hace mentalmente. Si no, se le llenaría de línea y afectaría los valores, ¿no? O sea, se pierden los valores. Tenemos que eliminar la fila 3 y la columna 2. Si hacemos eso, jóvenes, si ustedes mentalmente eliminan la fila 3 y la columna 2, ¿qué valores me quedarían, jóvenes? 3, 2 y 4. 3, 2, 4, el otro. 5, 7, menos 8. 5, 7, menos 8. Y el último. Menos 3, 0, menos 2. Sí. Menos 3, 0, menos 2. Correcto. Como ven, bastante simple. Y se cumple lo que dice la teoría, ¿no? Porque estas son de 3 por 3. Todas matrices menores de 3 por 3. Porque su original es de 4 por 4. Entonces estamos eliminando una fila y una columna. ¿Qué fila columna? La que indica el subíndice de acuerdo a la posición del elemento. ¿Ya? Y eso es lo que se tiene que entender, ¿no? Lo que es una matriz menor del concepto. Vamos a acomodar esta ahora acá para ver lo que es un cofactor. Poner esto aquí, retengo ahí. Y esto acá, eso, vamos a ponerlo acá. Ahí. Lo voy a como retengo para poder desarrollar esto y esto. Vamos a sacarlo aquí. Vamos a ponerlo acá. Esto estaba mal. Perfecto, ya, ahora sí. Ahora lo acomodamos para captura, ¿no? Ya. Bueno, entonces ese es el concepto que tiene que entenderse de lo que es una matriz menor, ¿no? Ahora, el otro concepto es este acá, que es un cofactor. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría dice lo siguiente, que por cada elemento, que tengo acá, por cada elemento, está vinculado con un cofactor, al igual que el otro, que va a tener cofactor 1, 1. Igual esa correspondencia con el signo. Aquí tengo el cofactor 1, 2. Cofactor 1, 2. Aquí tengo el cofactor 1, 3. Cofactor 1, 3. Por cada elemento existe un cofactor. Los cofactores son números, no son escalares. Todo es cofactor aquí. Lo que es un cofactor es un escalar, es un número. Mientras que el anterior es una matriz, ¿no? Es una diferencia grande, ¿no? Cuando hablamos de cofactor, hablamos de números. Cuando hablamos de matriz menor, como su mismo nombre lo indica, son matrices. Entonces, por cada elemento hay un cofactor. Por cada uno, igual que en matrices menor, aquí vamos a tener el cofactor 3, 2 para este. Y así sucesivamente, ¿no? Cofactor 3, 2. Siempre tiene que haber esa correspondencia en los subíndices, ¿no? Sí o sí, ¿no?
Eso si fuera diferente ya cambia todo. Ahora, ¿cómo se calcula el cofactor? Con esta fórmula acá. Aquí. Ese es para calcular el cofactor de cualquier elemento. Entonces, los cofactores se calculan con esa fórmula. Entonces, cuando uno va a calcular el cofactor, tiene que recurrir a esta ecuación de acá. Es el cofactor para cualquier elemento. Si uno aquí coloca un elemento 6J, significa que está en cualquier fila o columna. Perdón, es AIJ. Está adelantando. Para cualquier elemento AIJ representa cualquier elemento en cualquier fila o columna. Por cada elemento AIJ hay un cofactor IJ. Si ustedes se fijan, esta ecuación tiene un exponente ahí, ¿no? Que es menos 1 a la I más J. Entonces vamos a analizar eso. En esta ecuación de acá ahí tienen que es menos 1 a la I más J. Igual. Recuerden que menos 1 es una base, ¿no? Independientemente del exponente, va a seguir siendo 1, ya sea positivo o negativo. O sea, no va a cambiar esta base, solamente cambia el signo. Entonces, este menos 1 va a ser igual a 1. Siempre va a salir 1 si I más J es par. Si el exponente es un entero par, siempre va a salir positivo. Y va a ser menos 1 si I más J es impar. Entonces, si tomamos en cuenta esto, nuestra ecuación se reduce para no estar trabajando con ese exponente que no se justifica. Entonces, ahí va a quedar solamente como ecuación. Entonces, aquí tendríamos que 6J, de ahora en adelante, 6J. Vamos a darle otra forma a esa ecuación. 6J es igual a más menos, fíjense, el determinante de menor IJ. Directamente o es positivo o es negativo. Lleva un signo más o un signo menos. Es positivo si I más J es par. Y es negativo si I más J es impar. Aquí sale como un valor absoluto. No me acuerdo bien, la tengo. Entonces esa va a ser nuestra fórmula. En lo posterior, vamos a decir que P representa par. Ahí, y impar, ¿no? Para aplicarlo en la matriz arriba, para no estar escribiendo par, impar. Entonces, nuestra ecuación del cofactor se reduce a esto, ¿ya? Siempre trabajen de esta manera, es más práctico. Volvamos a la matriz. Fíjense, aquí yo tengo C11. Si la suma de los subíndices es par, fíjense ahí, 1 más 1 es 2, ¿no? Como 1 más 1 es 2, esto acá significa que es par. Por lo tanto, el cofactor tiene signo positivo. Va a ser más el determinante del menor 1. Si nos vamos al otro elemento, este acá, ahí tenemos que es 1, 2. 1 más 2 es 3. Significa que es impar.
Por lo tanto, a ese le asignamos número negativo. Menos el determinante menor 1, 2. Como ven, bastante simple. Al cofactor 1, 3, ¿qué signo le daríamos ya directamente, jóvenes? Positivo. Correcto. Más. Ya no necesito estar ahí especificando si es par o impar, porque ustedes mentalmente ya saben lo que corresponde. Menor 1, 3. Y para terminar, este aquí. Negativo. Negativo. Correcto. Y eso es lo que se tiene que interpretar. Menor 3, 2. Entonces, cada elemento está asociado a un cofactor, ¿no? Esos son los cofactores que corresponden para ese elemento. En concepto, eso es lo que tenemos que interpretar. Ahora, ¿cómo hallamos los cofactores? Vamos a tomar aquí una matriz A. Vamos a hacer una de 4x4. Ahí. Una matriz A de 4x4. Ya, nos dan esta matriz de 4x4. Esto solamente estamos haciendo para que se interprete lo que es matriz menor cofactor. Ya la aplicación la vamos a hacer en el método. Bien. Entonces yo quiero hallar el cofactor de algún elemento acá. Voy a hallar el cofactor, por ejemplo, de este elemento. Vamos a llamar a ver de este aquí, 2. Quiero hallar el cofactor de ese elemento. Lo copiamos acá. Lo primero, tienen ustedes siempre que identificar al elemento en fila y columna. Este elemento A está en la fila 3, perdón, en la fila 2, columna 3. ¿Cuánto vale? 2. Entonces, lo primero es esto, ¿no? Identificar esto. Una vez tienen eso, está vinculado eso con qué cofactor, con el cofactor 2, 3. El cofactor 2, 3, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Correcto. ¿Por qué es negativo? Pues ya ustedes lo saben, porque esta suma es impar. Entonces, hacer menos el determinante del menor 2, 3. El signo menos no tienen que olvidarse porque esto cambia totalmente el resultado. Igual, menos. Ahora tengo que hallar la matriz menor 2, 3. ¿Cómo encuentran la matriz menor 2, 3? Como hemos hecho hace un momento. Tienen que eliminar la fila 2 y la columna 3. Entonces ustedes en esta matriz acá hacen eso. Eliminan la fila 2 y la columna 3 y copian lo que les queda, ¿no? En este caso, 3 menos 2, 5. ¿No? Fila 2, columna 3. La otro valor, ¿cuál sería, jóvenes? 5, 4 y 1. 5, 4 y 1. Y el último. 2 menos 2, 5. 2 menos 2 y 5. Y ahí tenemos eso, ¿no? Igual a menos, ¿no? Entonces aquí aplicamos arro, como esto es una matriz de 3 por 3, aquí lo están viendo, es de 3 por 3, entonces aquí podemos aplicar sarro. Aplican sarro, como hemos hecho hace un momento, sin olvidarse del signo menos, eso no hay que olvidarse, está fuera de la determinante. Entonces aquí aplicamos sarro, primero los positivos y luego los negativos.
5. Mejor voy a borrar esto para que no se mezcle con allá. Vamos a hacerlo aquí abajo para que la captura sea un poquito más limpia, ¿no? Ahí. Bien. Entonces aquí sería el cofactor 2, 3 igual, ¿no? Menos. Abrimos corchete y aquí colocamos los valores del producto, ¿no? El primer producto, ¿cuánto sería? A ver, jóvenes, 60. ya saben. 60. 60. El segundo, Menos 50. Menos 50. menos 50. Y el tercero, Menos 4. Menos 4. correcto. Ya ustedes ven, lo hacen rapidingo, ¿no? Resultado final, 6. La otra diagonal, 40. 40. 40. El otro producto, jóvenes, Menos 6. 50. Menos 50 igual. menos 6 sería, ¿no? Sí, menos 6. Bueno, depende si se desplazan hacia arriba, el orden cambia, ¿no? Pero el resultado no. Menos 6 y el otro sería lo que decía, ¿no? Menos ¿cuánto? 50. Menos 50. No se preocupen del orden si ustedes lo hacen diferente, el resultado es el mismo. Ya depende de cada persona. Menos 50. En total me daría Menos Menos 16. menos 16. Igual a menos, que tiene el signo menos de acá, que 10. tendríamos 6 menos 16. ¿No? En total, ¿cuánto me daría? Jóvenes. Menos 22. Menos 22. Esto significa que el cofactor 2, 3 vale menos 22. Y este es el valor que vamos a necesitar más adelante. Entonces, al elemento A2, 3 está vinculado con este cofactor que vale menos 22. ¿No? Entonces, por cada elemento está vinculado con un cofactor, ¿no? Y para terminar, veremos uno más. Por este de aquí. Hacemos lo mismo. Primero identificar el elemento. Está en la fila 3, columna 1. ¿Cuánto vale? 5. Puede ser 0, no interesa. O positivo o negativo, lo importante es encontrar el cofactor. Entonces tenemos que este elemento está en la fila 3, columna 1. ¿Cuánto vale? 5. Y este elemento está vinculado con el cofactor 3, 1. 3 más 1, 4, par, entonces va a ser el determinante menor 3, 1. Determinante menor 3, 1. Entonces aquí ya sabemos que como esta suma es par, da el signo positivo, ¿no? Aquí la matriz menor me dice que debo eliminar en la matriz original la fila 3 y la columna 1. Esto va a ser igual. El signo más pueden obviarlo, ¿no? Eso no afecta nada. Al determinante, fila 3, columna 1, me quedaría menos 2, 4, 5. 3, 2, menos 4. Y menos 2, menos 3, 5.
¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Igual. Ahora, aquí aplicamos nuevamente esa ruta. Como es 3 por 3, aplicamos arrow y lo desarrollamos acá. Aquí hacemos uno para los positivos y otro para los negativos. Positivo, primer producto sería, ¿cuánto? Menos 20. Menos 20. Segundo producto, Menos 45. Ujú. menos 45. Tingo no quiere escribir bien esto. Menos 45. Y el último, 32. 32. Lo que nos daría en total, ¿cuánto da en total? Menos 33. Menos 33. Bueno, estamos ahí. Y nos vamos al siguiente producto, los negativos, ¿no? Vamos a dar un poquito más de espacio. Primer producto sería menos 20, ¿está bien? Jóvenes, menos 20. Segundo producto sería 12 por 2, 24, negativo, menos 24. Tercer producto, 5 por 4, 20, por 3, 60. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. 60 menos 44, ¿cuánto sería? 16. Menos 16. 16. Igual que tendríamos que va a ser menos 33 y menos 16. Porque me daría 16 más 33. ¿Cuánto es eso? 49, ¿no? 49. Menos 40. Por lo tanto, el cofactor que corresponde a ese elemento, el cofactor 3,1, vale un menos 49. Entonces, esto es lo que se tiene que entender, ¿no? de estos conceptos. ¿Qué es un cofactor? Es un escalar. ¿Y cómo se encuentra ese cofactor? Y lo mismo que la matriz menor. Entonces recuerden que por cada elemento hay una matriz menor y hay un cofactor, ¿no? Bien, saquen su captura. Vamos a hacer una división acá para que se note. La tengo acá. Ya. Saquen su captura, me avisan, jóvenes, si tienen alguna pregunta, pueden hacer. ¿Ya lo tienen, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Bien, ahora vamos, estos dos conceptos, matriz menor y cofactor, lo vamos a aplicar a un método que está acá, que es el método de Laplace. Ahí le he puesto los dos nombres, ¿no? Por si quieren investigar. Vamos a mover esto aquí un ratito. Y esto. Vamos a ponerlo por aquí. Esto por acá. Bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el método de Laplace o por cofactores, ¿no? Algunos le dicen método de Laplace, otros le dicen método de cofactores. Y ustedes investigan con cualquiera de esos dos nombres, lo importante es que es un procedimiento que nos sirve, ¿no? Todo para matrices de n por n.
N por N. Entonces, ¿qué nos dice este método? Este método nos dice que ustedes pueden encontrar el determinante con cualquier fila. Puede ser con la fila 1, puede ser con la fila 2, puede ser con la fila 3 o con la fila N. En un principio, uno puede calcular el determinante con cualquier fila. Enseguida vamos a ver cómo elegimos la fila. Cualquier fila, pero teóricamente cualquier fila. El resultado es el mismo. Entonces yo voy a calcular el determinante, por decir, con la fila 1. Esta fila 1. Cuando uno aplica este método, se desarrolla así. El determinante de A se obtiene multiplicando cada elemento por su cofactor. Entonces tiene que multiplicar A11 por C11 más A12 por C12 más A13 por C13 más, por eso es que veíamos los cofactores, más A1N por C1N. Igual. Entonces, si uno multiplica cada elemento de esa fila por su cofactor, encuentra el determinante. Si ustedes observan aquí, como trabajo con fila, el segundo subíndice es el que varía. En la misma proporción, ¿no? Hasta N, fíjense, hasta N, que es el tamaño de la matriz. Entonces, esto se puede escribir como una sumatoria desde K igual 1 hasta N de A1K por C1K. De aquí uno deduce que si yo calculo con la fila 1, si calculo con la fila 1 el determinante de A, con la fila 1, el determinante de A va a ser igual a la sumatoria desde K igual 1 hasta N de A1K por C1K, donde este subíndice se repite acá, en el primero, ahí y ahí, porque estoy calculando con la fila 1. Supongamos que voy a calcular ahora con la fila 3, con este aquí. Entonces voy a desarrollar con esa fila. Entonces el determinante de A va a ser el producto de cada elemento de esa fila por su cofactor. Va a ser igual a A31 por C31 más A32 por C32 más A33 por C33 más A3N por C3N. Igual. Entonces, igual que en el caso anterior, varía el segundo subíndice. 1, 2, 3, hasta N. Entonces, se va a la sumatoria de K igual 1 hasta N de A3K por C3K. Aquí estoy calculando con la fila 3. Entonces, si uno encuentra el determinante con la fila 3, expresado matemáticamente sería así. Determinante de A es igual a la sumatoria desde K igual 1 hasta N de A3K por C3K. O sea, la numeración de la fila se repite en el mismo lugar, ¿no? Aquí está. Fila 3 y fila 3. Entonces, base este análisis que hemos hecho aquí, uno puede deducir ya para cualquier fila. Hecho esto, uno deduce lo siguiente. Vamos a escribir aquí FI. FI es cualquier fila. Entonces tengo ahí cualquier fila.
puedo tomar cualquier fila. FI representa cualquier fila. Si tomo cualquier fila, eso implicaría que el determinante de A es igual a la sumatoria de K igual 1 hasta N de A y K por C y K. Entonces mi ecuación universal sería esta, que se deduce lo que hemos hecho. C y K. Esto se repite en los mismos lugares, ¿no? La fila viene en el subíndice, en el primero. Y esta sería nuestra fórmula universal para cualquier fila. Entonces ustedes pueden hallar el determinante de una matriz con cualquier fila, multiplicando cada elemento de esa fila por su cofactorio. Eso es cuando se trata de fila. Pero también se puede calcular con columna. Yo puedo utilizar la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna N. O sea que si no, uno no necesita, si uno no quiere trabajar con fila, trabaja con columna. Por ejemplo, yo voy a calcular con la columna 3, por decir, o con la columna 2, cualquiera, ¿no? Con la columna 2. Y desarrollo mi determinante con la columna 2 bajo el mismo criterio. El determinante de A se obtiene multiplicando cada elemento de esa columna por su cofactor. Entonces va a ser A12 por C12 más A22 por C22 más A32 por C32 más AN2 por CN2. Igual. Si ustedes observan, cuando se trata de columna, varía el primer subíndice y el segundo es fijo. Se invierte, ¿no? Cuando trabaja con columna, se invierte. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria desde K igual 1 hasta N de AK2 por CK2. Pues sería así. Por lo que es lo mismo si uno utiliza la columna 2 para hallar el determinante, utilizando la columna 2. Eso implica que el determinante de A así va a la sumatoria desde K igual 1 hasta N de AK2 por CK2. Donde se repite el subíndice, ya no se repite igual que en la fila, ¿no? O sea, su índice se repite en la segunda posición. Acá y ahí. Y ahí tendríamos para esa columna, ¿no? Hagamos uno más para inducir una ecuación. Entonces, ahora quiero hacer con la columna 1. Entonces, vamos a hacer con la columna 1 el determinante de A de la misma manera, ¿no? Va a ser A11 por C11 más A21 por C21 más A31 por C31 más AN1 por CN1. Igual. Bueno, aquí estamos viendo que el primer subíndice cambia. El segundo es fijo. Ahí tiene. Entonces esto se puede expresar como una sumatoria desde K igual 1 hasta N de A K1 por CK1. Cuando uno calcula con la columna 1. Por lo tanto, si yo el determinante lo estoy hallando con la columna 1, vamos a borrar esto, vamos a escribirlo mejor, columna 1.
Si hay el determinante con la columna 1, tendríamos que el determinante de A es igual a la sumatoria desde K igual 1 hasta N de AK1 por CK1. Y este primer subíndice se repite acá. Cuando es por columna es en la segunda posición, cuando es por fila es en la primera, ¿no? Ahora vamos a ver estas matrices. Aquí. A ver. Ya tengo ya que está por dentro. Ahí. Vamos a poner esto aquí. Ahí. Este otro, lo mismo. Vamos a poner acá. ¿Cuántos? Disculpa. Ya, entonces teníamos eso, ¿no? Con columna. Y a partir de aquí podemos ya inducir, ¿no?, un resultado teniendo este análisis acá. Entonces uno puede tomar cualquier columna. Entonces digo aquí cualquier columna. Cualquier columna está representado por C, ¿no? Hemos dicho que C representa columna y F fila, ¿no? Si hablamos de cualquier columna, entonces tendríamos aquí que si yo trabajo con una columna J, cualquiera J, tendría que el determinante de A con esta columna, el determinante de A es igual a la sumatoria desde K igual 1 hasta N de A KJ por CKJ. Entonces, si trabajan con columnas, su fórmula universal es esta. Y recuerden que su índice se repite, en este caso acá, ¿no?, en la segunda posición. Cuando uno trabaja con filas o con columnas, ¿no? Bien. De esa manera se desarrolla este método. Ahora viene lo siguiente. Un ratito, voy a poner esto acá. A ver, vamos a ver esto aquí primero. Ahí. Y ahí. Lo tengo. Vamos a poner ahí. Ok. Bien. Entonces, ustedes pueden, si aplican este método, pueden utilizar cualquier fila o cualquier columna y multiplicando cada elemento de esa fila por su cofactor, cualquiera fila o columna que tomen, el resultado es el mismo. Suficiente con una fila. Si quieren verificarlo, toman otra fila. Ahora, este procedimiento, ¿cuándo es útil? Porque nosotros vamos a ver 4 métodos, ¿no? Pero la recomendación es que no se aprenda un método y lo apliquen en todas las matrices. ¿Por qué? Porque lo que uno recomienda o lo que se recomienda es que ustedes, en función del contenido de la matriz, o sea, observando la matriz, elijan el método, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos métodos les va a facilitar el cálculo y otros igual les va a calcular, pero va a ser demasiado laborioso o más complicado. Este método, cuando se utiliza, bajo este criterio, uno deduce lo siguiente, fíjense. Si yo agarro, por ejemplo, si yo digo que este elemento acá es 0, vamos a suponer que lo hago 0, aquí en mi ecuación también se va a hacer 0. ¿Sí? Si uno de los elementos es 0, en mi ecuación aritmética también es 0. Y ustedes saben que 0 por cualquier número sigue siendo 0. Y ese es el criterio. Entonces,
¿Cuándo se utiliza este método? Cuando en una matriz cuadrada existe una fila o columna con una cantidad apreciable de valores nulos. Si no tiene una cantidad apreciable de valores nulos, no lo utilicen. ¿Por qué? Porque le va a hacer un procedimiento demasiado largo. Recuerden que cada cofactor es un determinante. Entonces van a tener que hallar muchos determinantes. Ya, entonces, volviendo a repetir, utilicen este método cuando en una matriz cuadrada existe, ¿no?, una fila o una columna con una cantidad apreciable de valores nulos, de manera que me reduzca la ecuación. Bajo ese concepto, aquí abajo tienen dos matrices, ¿no? Fíjense, bien, en la primera matriz que tienen ahí de 4 por 4, ¿qué fila o columna tiene mayor cantidad de ceros, jóvenes? La columna. La columna 1. Entonces, si uno observa que en esta matriz cuadrada, la columna que me facilita el cálculo sería esta. ¿Por qué? Porque aquí tiene 3 ceros. 3 ceros. Entonces, en este caso acá, habría que calcular con la columna 1, con esta columna 1, el determinante de A, ¿no? Eso es lo recomendable porque esa columna tiene bastantes valores nulos. En la otra matriz, ¿qué fila o columna? Fila 3. En la fila 3. Entonces, la fila 3 aquí tiene la mayor cantidad de valores nulos. Entonces, mi determinante va a ser con la fila 3, ¿no? Ese es el criterio. Si no se da esta situación, no lo utilicen. Por ejemplo, si yo tengo una matriz a copiar otra para que vean un ratito. Creo que tengo acá arriba, un ratito, acá por ejemplo. Si tuviera esta matriz, ahí me la copié. No está aquí, ¿no? Copiar y pegar, ¿no? ¿Dónde estamos? Ahí. Aquí está. Fíjense, tengo esta matriz acá. Vamos a acomodar un poquito mejor. Creo que ahí está bien. Entonces, fíjense, en las dos primeras matrices se me dan las condiciones. Pero en esta matriz no tengo ningún valor nulo. Entonces, y aunque tuviera uno o dos, igual el procedimiento es muy largo. Tendrían que hallar aquí, fíjense, 5 determinantes de 4 por 4, porque el procedimiento se hace muy laborioso, muy largo. Entonces, cuando tienen matrices con estas características acá, no aplicar el método, ¿no? O sea, no se recomienda, ¿no? No es que no se pueda aplicar, ¿no? Sino que no es conveniente porque el procedimiento es muy largo, ¿no? ¿Se entiende, no, jóvenes? Sí, Sí, se entiende. Ok, entonces ahí tienen como el desarrollo del método y también cuándo deben utilizar este método, ¿no? Ya, saquen su captura y me avisan, ¿no? Ya está. Ok.
Entonces vamos ya al determinante de esta matriz, de estas dos de acá, primero esta. Recuerden que es por cofactores o Laplace, ¿no? Voy a colocar ahí. Cuando son matrices así es bien útil el método. Entonces aquí nos dicen, vamos a ver un poquito más que esto. Despacio, ahí. Entonces tengo que colocar, hallar el determinante por cofactores. O Laplace, ¿no? Ya usted le pone el nombre que vean conveniente, ¿no? Entonces tenemos esto. Si nos dicen por cofactores, significa que la matriz tiene esas características que nos favorecen. Entonces vamos a poner esto ahí, exactamente. Entonces, como ustedes mismos mencionaron hace rato, aquí es conveniente la columna 1, ¿no? Desarrollar con la columna 1, porque aquí tenemos 3 ceros. Entonces vamos a trabajar con la columna 1. Con la columna 1, ¿no es cierto? Vamos a hallar el determinante de A. Igual. Aquí ustedes tienen que escribir toda esa columna 1 en genérico. Después ya se le dan los valores numéricos, siempre en genérico, para los subíndices. Con la columna 1, el determinante de A es igual a 1,1 por C11 más el siguiente elemento que subíndice tiene, jóvenes, en columna, jóvenes. A21. Correcto. Cuando es columna, recuerden que el segundo permanece fijo y el primero variable. Entonces hace A21 por C21 más A31 por C31 más A41 por C41. Ya lo tenemos en genérico, ¿no? ¿Cuánto vale el primer elemento? Este vale menos 2, este vale 0, este vale 0 y este vale 0. Y esa es la virtud de este método, ¿no? Que cuando son ceros se reduce el cálculo aritmético. Entonces esto va a ser igual a menos 2 por el cofactor 1,1. Igual. Menos 2 por el cofactor 1,1. El cofactor 1,1, recuerden que me aporta un signo, este acá. En este caso es par, 1 más 1, 2. Entonces aquí va el signo positivo por el determinante del menor 1,1. Entonces aquí uno desarrolla el cofactor. Recuerden que aquí estoy desarrollando el cofactor. Acá. Este es el cofactor 1,1, lo estoy desarrollando ahí. Ese signo más no afecta nada, entonces sería menos 2 por el determinante del menor 1,1. Igual. Menos 2 por el determinante. Y recuerden que el menor 1,1, ¿de dónde se obtiene? Eliminar la fila 1 y la columna 1. Eso hacemos en la matriz acá, elimina fila 1 y columna 1, nos quedaría 3, 0, 1, 4, 1, 5 y 0, 2, 3. Igual, como esta es una matriz de 3 por 3, aquí podemos aplicar Sarro. No siempre va a ser así, pero en este ejercicio todavía es así. Sarro, entonces va a ser igual esto a menos 2 por, aquí hacemos los positivos y los negativos, ¿no? Como hemos estado haciendo. Entonces,
rellenamos positivo, 3 por 1 es 3, por 3 es 9, 4 por 2 8, por 1 8, 0 por cualquier número es 0, lo que me daría 17, ¿no? En la otra diagonal, 0 por cualquier número es 0, 5 por 2 10, por 3 30, 3 por 4 12, por 0 es 0, que me daría menos 30. Entonces esto va a ser igual a menos 2, por lo que sale de ahí, que sería 17 menos 30, sería menos 13. El menos del valor numérico, ¿no? Y en definitiva, el determinante A va a ser igual a 36. 12 por 2, 36. Y ahí tenemos el determinante A. Fíjense, si se dan esas condiciones en la matriz, nos es favorable. Pero si no se dan, tendrían que hallar muchos determinantes, lo que es muy laborioso. Bueno, saquen su captura hasta ahí. Bueno, el día martes vamos a hacer un ejercicio, una matriz de 6 por 6, y vamos a ver los otros dos métodos, ¿no? ¿Ya tienen su captura, jóvenes? No es 26 ahí, en el determinante. Ah, sí, 26, correcto. Es 26. Así es. 26. ¿Ya lo tienen, jóvenes? Ya está la captura. Ya, lo que quiero ver es la fecha de práctico, un ratingo, y los exámenes que con ustedes puse, y no me acuerdo un ratingo. No me acuerdo. Ya les di la fecha, ¿no? Bueno, Sí, ingeniero. los debo tener por aquí, entonces, en alguna parte. Aquí están. Práctico 1 y 2. Un ratingo voy a ver, es que la siguiente semana creo que hay referéndum el lunes. Acá ustedes no perjudican, ¿sí? Con los otros grupos, como que tengo el día lunes. A ver, el práctico está para el sábado 21, está bien. Y el primer parcial es el 24. A ver, y ya, por ahora dejémoslo así. En caso de que se requiera recorrer unos días, lo vamos a hacer, pero por ahora dejémoslo así. En esa fecha, que me parece que también, ¿no? Bueno, jóvenes, sería hasta aquí. Si Dios permite, nos veremos virtualmente el día martes. Hasta luego, jóvenes. Cuídense, que les vaya bien. Si tienen una pregunta, pueden hacer. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Chao, chao.